Todos tenemos un pasado. Todos, no importa quién seas, cuántos logros tengas hoy, cuánta paz hayas construido. En algún momento tomaste decisiones que hoy no volverías a tomar. Viviste etapas oscuras, cometiste errores, dijiste cosas que no debías, hiciste cosas de las que te arrepentís, y está bien, porque eso es ser humano, eso es vivir, eso es aprender. El problema no es tener un pasado imperfecto. El problema es cuando alguien decide usar ese pasado como un arma, como si una versión antigua de vos, una persona que ya no sos, pudiera definir quién sos hoy, como si tus errores fueran una sentencia permanente, como si no tuvieras derecho a evolucionar, a cambiar, a ser diferente. Y duele que alguien te recuerde lo peor de vos cuando estás intentando ser lo mejor. Duele que ignoren todo tu crecimiento solo para señalar tus caídas. Duele sentir que no importa cuánto cambies, siempre va a haber alguien esperando para recordarte quién fuiste en tu momento más bajo. Pero hay algo que esas personas no entienden, algo que los estoicos comprendieron hace más de 2000 años. Y es esto: el pasado no te condena, te enseña. Y lo que antes te dolió, hoy puede ser tu sabiduría más grande. Porque no hay maestro más efectivo que el error. No hay lección más profunda que el sufrimiento, y no hay transformación más real que la que nace de haber caído y haberte levantado. Marco Aurelio, emperador de Roma, hombre con todo el poder del mundo, pero también con toda la responsabilidad, escribió algo que define perfectamente esta verdad. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Tu alma, tu esencia, tu forma de ser, no está definida por lo que hiciste. Está definida por lo que pensás sobre lo que hiciste. Si te juzgás constantemente, si vivís en culpa, si dejás que tu pasado te defina, entonces sí, estás atrapado. Pero si mirás ese pasado con conciencia, con compasión hacia vos mismo, con la comprensión de que eras otra persona, con otra mente, en otras circunstancias, entonces sos libre, libre de ese peso, libre de esa condena, libre de ser quien elegís ser hoy, no quien fuiste ayer. Entonces, cuando alguien intenta recordarte lo que fuiste, cuando alguien saca a relucir tus errores, tus caídas, tus momentos oscuros, no lo tomes como ofensa. Tómalo como una oportunidad para ver cuánto creciste. Porque si sus palabras ya no te duelen, si podés escucharlas sin alterarte, sin defenderte desesperadamente, sin sentir que tu valor está siendo cuestionado, entonces ya ganaste, ya evolucionaste, ya dejaste atrás a esa persona que ellos todavía ven, y esa es la mayor victoria posible. No que ellos lo reconozcan, sino que vos lo sepas. La visión estoica es clara. Nada que haya sucedido puede dañarte si lo transformas en aprendizaje. Nada. No importa qué tan grave fue, no importa qué tan doloroso, no importa qué tan vergonzoso. Si lo procesás, si lo entendés, si extraes la lección y seguís adelante, ese evento se convierte en fortaleza, se convierte en sabiduría. Se convierte en parte de tu historia, pero no en el final de tu historia, solo en un capítulo que fue necesario para llegar al que estás escribiendo ahora. Epicteto, que fue esclavo, que vivió sin control sobre su propia vida, que conoció la humillación y el sufrimiento, dejó una enseñanza que es fundamental entender. No es lo que te ocurre lo que te daña, sino cómo reaccionas ante ello. El evento en sí es neutral. Es tu interpretación, tu reacción, tu forma de darle significado lo que determina si te destruye o te construye. Y cuando alguien usa tu pasado en tu contra, el evento es ese comentario, esa mención, ese juicio. Pero el daño no viene de ahí, viene de cómo vos decidís responder. Si respondés desde la culpa, desde la vergüenza, desde la necesidad de defenderte, entonces les estás dando poder, les estás confirmando que todavía te duele, que todavía te define, que todavía no lo superaste.
Pero si respondes desde la aceptación, desde la paz, desde la certeza de que ya no sos esa persona, entonces no hay daño posible, solo hay claridad. El pasado no tiene poder si lo observas con conciencia y no con culpa. Esa es la diferencia fundamental. La culpa te mantiene atrapado, te hace revivir el error una y otra vez como si todavía estuviera pasando, como si todavía pudieras cambiarlo. Pero no podés, ya pasó, ya está hecho, y torturarte por algo que no podés modificar es desperdiciar tu vida. Pero la conciencia es diferente. La conciencia mira el pasado y dice, sí, esto pasó, esto hice, y esto aprendí. No hay negación, no hay justificación, solo hay verdad. Y esa verdad, cuando la aceptas completamente, te libera. Lo que te duele de tu historia no es lo que pasó, es la manera en que todavía lo juzgas. Pensá en eso. Si realmente hubieras perdonado, si realmente hubieras soltado, si realmente hubieras integrado ese pasado como parte de tu evolución, ya no dolería, ya no tendría carga emocional, sería simplemente un hecho, algo que fue. Pero cuando todavía te duele, cuando todavía te avergonzás, cuando todavía sentís que tenés que esconderlo o justificarlo, es porque no lo procesaste completamente. Y está bien. Procesar lleva tiempo. Perdonarte a vos mismo lleva tiempo. Pero ese es el trabajo, ese es el camino. No esconder tu pasado, sino mirarlo, entenderlo, aceptarlo y seguir adelante. Si estas palabras resuenan con algo que viviste, deja tu like y contá en los comentarios desde qué parte del mundo estás aprendiendo a convertir tu pasado en fuerza, no en vergüenza. Me encantaría leerte. Los estoicos nunca buscaron borrar el pasado. No creían en fingir que las cosas no habían pasado. Creían en reinterpretarlas con sabiduría, en mirarlas desde otro ángulo, en extraer el significado más profundo. Porque lo que fue un error puede ser una lección, lo que fue una caída puede ser el impulso que necesitabas para levantarte más fuerte. Lo que fue una herida puede convertirse en una cicatriz que enseña, que te recuerda de que sos capaz de sobrevivir, que te muestra tu propia resiliencia. Y no se trata de romantizar el dolor, no se trata de decir que todo fue perfecto o necesario en el sentido místico. Se trata de reconocer que ya pasó, que no lo podés cambiar y que podés elegir qué hacer con eso. Podés quedarte atrapado en el no debería haber pasado, en el por qué yo, en el nunca voy a perdonarme. O podés decir, esto pasó, fue difícil, fue doloroso, pero aquí estoy, todavía de pie, y más sabio por haberlo atravesado. Séneca escribió algo que debería estar grabado en la mente de todos. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y una de las formas más devastadoras de perder tiempo es quedarte atado al pasado, revisitándolo, recreándolo, castigándote por él. Porque cada minuto que pasás ahí es un minuto que no estás viviendo ahora. Es un minuto que le estás quitando a tu presente, a tu futuro, a las personas que te aman hoy, a los sueños que podés construir hoy. Quedarse atado al pasado es una forma silenciosa de desperdiciar el presente. Y el presente es lo único que realmente tenés. Entonces, cuando alguien te recuerda tu pasado, cuando alguien te juzga por lo que fuiste, observa algo. Esa persona está revelando más de sí misma que de vos. Porque quien te juzga por lo que fuiste lo hace porque teme mirar sus propios errores, porque es más fácil señalar las caídas ajenas que enfrentar las propias, porque necesita sentirse superior a alguien y vos en tu momento más bajo sos el blanco perfecto, pero no tiene nada que ver con vos, tiene que ver con su propia inseguridad, con su propia falta de crecimiento, con su propia necesidad de validación. Quien usa tu historia en tu contra se aferra al único momento donde se sintió por encima. Porque en el presente vos estás creciendo, estás cambiando, estás evolucionando.
y eso los incomoda, porque tu transformación les recuerda que ellos también podrían cambiar y no lo están haciendo. Tu evolución es un espejo que les muestra su estancamiento. Entonces, en lugar de inspirarse, te atacan. En lugar de celebrar tu crecimiento, te recuerdan tus caídas. Porque si vos podés cambiar, entonces ellos ya no tienen excusa, y eso es demasiado incómodo de enfrentar. Cuando entendés eso, cuando realmente lo internalizás, todo cambia, porque ya no tomás personal lo que te dicen, ya no lo sentís como un ataque a tu valor, lo ves por lo que es, una proyección, una defensa, un intento desesperado de mantenerte en el pasado, porque tu presente los amenaza. Y desde esa comprensión podés responder diferente, no desde la ira, no desde la necesidad de defenderte, sino desde la claridad. No expliques, no te defiendas, no te rebajes, simplemente podés decir, sí, fui eso, y de eso aprendí. 6 palabras que encierran un poder inmenso, porque no estás negando, no estás justificando, no estás pidiendo perdón por haber sido humano, simplemente estás reconociendo la verdad. Sí, fui eso, y agregás algo crucial, de eso aprendí, porque esa segunda parte cambia todo, transforma el error en sabiduría, transforma la caída en crecimiento, transforma el pasado en maestro, y esa frase no busca aprobación, no le está pidiendo al otro que te perdone o que te entienda, solo está declarando tu verdad. Y tu verdad es que evolucionaste, que creciste, que ya no sos quien eras. Y si ellos no pueden verlo, ese es su problema, no el tuyo, porque vos no necesitas que nadie valide tu transformación. Vos la vivís, y eso es suficiente. Cuando aceptás tu pasado completamente, cuando ya no hay vergüenza, cuando ya no hay culpa, los demás ya no pueden usarlo en tu contra, porque ya no hay nada contra que usarlo, ya no hay botón que presionar, ya no hay herida que tocar. La aceptación desarma el juicio, completamente, porque el juicio solo funciona cuando vos también te estás juzgando. Cuando hay una parte de vos que cree que mereces ser castigado, que mereces ser recordado de tus errores, que no mereces evolucionar, pero cuando soltás eso, cuando te perdonás a vos mismo, cuando aceptás que hiciste lo mejor que pudiste con la conciencia que tenías en ese momento, el juicio externo pierde todo su poder. La culpa se disuelve cuando se reemplaza por conciencia. La culpa dice, soy malo, hice algo imperdonable, merezco sufrir. La conciencia dice, hice algo que no estuvo bien, entiendo por qué estuvo mal, aprendí y no lo voy a repetir. ¿Ves la diferencia? La culpa te mantiene en el pasado, castigándote eternamente. La conciencia te permite aprender y seguir adelante. La culpa te paraliza, la conciencia te transforma. Y cuando operás desde la conciencia, desde ese lugar de claridad sin autocastigo, sos libre, libre para vivir plenamente en el presente, sin el peso del pasado en tus hombros. Los estoicos veían los errores como entrenamientos del alma, como oportunidades de fortalecerse, de aprender, de evolucionar. Marco Aurelio lo dijo perfectamente: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El obstáculo es el camino. El error es la lección, la caída es el entrenamiento, porque si nunca hubieras caído, nunca hubieras aprendido a levantarte. Si nunca hubieras cometido errores, nunca hubieras desarrollado sabiduría. Si nunca hubieras sufrido, nunca hubieras construido fortaleza. Cada caída, si se entiende, se transforma en escalón, en peldaño hacia una versión más elevada de vos mismo. Pensá en alguien que fue juzgado por decisiones viejas, pero eligió no esconderse, que no fingió que ese pasado no existía, que no intentó borrar su historia, sino que la aceptó, que habló de ella con honestidad, que dijo: sí, pasé por eso, sí, cometí esos errores, y esto es lo que aprendí.
esa persona genera respeto, porque hay algo profundamente poderoso en la autenticidad, en no tener miedo de tu propia historia, en mostrar las cicatrices porque son prueba de que sobreviviste, o pensar en quien fue señalado, criticado, juzgado, pero ahora enseña desde la experiencia. Ahora usa ese pasado para ayudar a otros que están atravesando algo similar. Porque puede decir, yo estuve ahí, sé cómo se siente, sé lo difícil que es y sé que se puede salir. Ese es el poder de transformar tu pasado en propósito, de convertir tu dolor en medicina para otros, de usar lo que te rompió para ayudar a sanar a alguien más. Tu valor no está en lo que hiciste, está en lo que hiciste con lo que te pasó. Porque cualquiera puede cometer errores, cualquiera puede caer, cualquiera puede tomar malas decisiones, pero no cualquiera puede levantarse, no cualquiera puede aprender, no cualquiera puede transformarse. Y cuando lo haces, cuando realmente cambias, cuando evolucionas desde tu dolor, ese es tu verdadero valor. No la perfección, sino la resiliencia. No la ausencia de errores, sino la capacidad de crecer a pesar de ellos. La evolución no se demuestra con palabras, se demuestra con paz. Cuando alguien menciona tu pasado y vos no reaccionás, cuando no te alterás, cuando no sentís la necesidad de defenderte o justificarte, estás demostrando que ya no sos esa persona. Porque si todavía fueras esa persona, te alterarías, te sentirías expuesto, te sentirías atacado. Pero cuando ya evolucionaste, cuando ya trascendiste ese capítulo, podés escucharlo con calma, podés reconocerlo sin carga emocional. Y esa calma, esa paz ante algo que antes te hubiera destruido, esa es la prueba más grande de tu transformación. Viktor Frankl, que sobrevivió al horror absoluto de los campos de concentración, que vio lo peor de la humanidad, y aún así encontró significado, dejó una enseñanza que es fundamental. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. Entre que alguien menciona tu pasado y tu respuesta hay un espacio, un momento, una pausa. Y en esa pausa está toda tu libertad. Porque en ese momento decidís si vas a reaccionar desde el dolor, desde la vergüenza, desde la necesidad de defenderte, o si vas a responder desde la paz, desde la aceptación, desde la certeza de que ya no sos quien eras. Esa libertad se conquista al no dejar que los juicios del pasado controlen tus emociones del presente. Porque podés estar libre del pasado en términos de acciones, pero todavía esclavo del pasado en términos de emociones. Todavía dejando que defina cómo te sentís, todavía dándole poder sobre tu paz. Pero cuando conquistás esa libertad emocional, cuando podés escuchar cualquier mención de tu historia y mantener tu centro, entonces sos verdaderamente libre. Y acá está algo que es incómodo pero real. La gente tiende a mirar el pasado de otros para evitar mirar el propio, porque es más fácil, es más cómodo, es menos doloroso señalar los errores ajenos que enfrentar los propios. Quien no se ha perdonado necesita culpar, necesita encontrar a alguien más imperfecto para sentirse menos mal consigo mismo. Quien no ha crecido necesita recordar los errores ajenos para sentirse estable, para confirmar que aunque él tampoco ha cambiado, al menos no es tan malo como vos fuiste. Pero eso no es fortaleza, es debilidad disfrazada, porque la verdadera fortaleza está en mirarte a vos mismo, en reconocer tus propios errores, en trabajar en tu propio crecimiento. Y quien hace eso, quien está realmente comprometido con su propia evolución, no tiene tiempo ni energía para juzgar el pasado de otros. Está demasiado ocupado trabajando en el presente propio. El silencio también es respuesta, y a veces es la más poderosa, porque no todo merece explicación, no todo merece tu energía, no todo merece que le des importancia.
Cuando alguien menciona tu pasado, esperando una reacción, esperando que te justifiques, esperando que te defiendas, y vos simplemente no respondés, simplemente lo dejas ahí sin darle poder, estás haciendo una declaración, estás diciendo sin palabras, esto ya no me afecta, ya no me define, ya no tiene poder sobre mí. Y ese silencio sereno, esa falta de necesidad de defenderte, habla más fuerte que 1000 argumentos. Cuando vivís en paz con tu historia, cuando ya no hay nada que esconder, cuando ya no hay vergüenza, ya no necesitas defenderte de ella, simplemente la reconoces. Sí, eso fue parte de mi vida. Y seguís adelante, no con arrogancia, no con desprecio, sino con calma, con la claridad de quien sabe que el pasado fue necesario para llegar al presente. Y el presente es donde está tu poder, es donde está tu vida, es donde están tus decisiones reales. Tu pasado es como un libro cerrado que ya leíste. Podés volver a abrirlo cuando quieras, podés revisitar esas páginas, pero no tenés que vivir ahí, no tenés que quedarte atrapado en un capítulo que ya terminó. El libro sigue. Hay páginas en blanco esperando ser escritas, y lo que pongas en esas páginas no está determinado por lo que pusiste en las anteriores. Cada día es una página nueva, una oportunidad nueva, una elección nueva. Tus errores fueron como fuego, y el fuego puede destruir, puede quemar todo, puede dejar solo cenizas, pero el fuego también purifica, también transforma, también forja. El oro se purifica en el fuego, el acero se forja en el fuego. Y vos, a través de tus errores, de tus caídas, de tu dolor, fuiste forjado, fuiste purificado, fuiste transformado, no a pesar del fuego, sino por el fuego. Tu evolución es como una flor que crece en el suelo donde antes solo había cenizas, porque después del fuego, después de la destrucción, después de que todo se quemó, algo nuevo puede crecer, algo más fuerte, algo más consciente, algo más auténtico. Y esa flor, tu nueva versión, es más hermosa precisamente porque nació de las cenizas, porque conoce el dolor, porque conoce la oscuridad y eligió la luz de todas formas. Séneca escribió algo profundo: el que ha aprendido a soportar las ofensas las ha vencido. Quien deja de defenderse alcanza una fuerza que el otro no puede comprender, porque la necesidad de defenderse viene de la inseguridad, viene de la duda, viene del miedo de que quizás tengan razón. Pero cuando ya no necesitas defenderte, cuando podés escuchar cualquier crítica, cualquier juicio, cualquier mención de tu pasado y mantener tu paz, eso demuestra algo, que ya no hay duda, que ya no hay inseguridad, que sabes quién sos, y ese saber es inquebrantable. El pasado es tu maestro, no tu enemigo. Cada error te enseñó algo. Cada caída te mostró algo sobre vos mismo. Cada momento oscuro te reveló una fortaleza que no sabías que tenías. Entonces, cuando alguien menciona ese pasado, podés verlo de otra manera, no como un ataque, sino como un recordatorio de cuánto creciste, de cuánto aprendiste, de cuánto cambiaste. Que te juzguen por lo que fuiste solo confirma que ya no sos esa persona. Porque si todavía fueras esa persona, no habría nada de qué juzgar. El juicio solo funciona cuando hay contraste, cuando hay diferencia entre quién eras y quién sos. El pasado solo duele cuando no lo entendés, cuando no le encontrás sentido, cuando sentís que fue en vano. Pero cuando lo procesás, cuando extraes la lección, cuando ves cómo te transformó, el dolor se disuelve, no desaparece la memoria, pero desaparece la carga, queda solo el aprendizaje, y el aprendizaje no duele, el aprendizaje empodera. Entonces, ¿cómo convertís la vergüenza en sabiduría? Empezás por hablar con calma de lo que antes dolía, no desde la defensiva, no desde la justificación, sino desde la verdad. Sí, esto pasó, esto hice y esto aprendí,
Cuando podés hablar así, cuando no hay vergüenza en tu voz, solo conciencia, estás demostrando que ya lo procesaste, que ya lo integraste, que ya es parte de tu historia, pero no el centro de tu identidad. Usas tus errores como guía para no repetirlos, porque ese es el punto. No castigarte eternamente, sino aprender qué patrones tenés que cambiar, qué comportamientos no te sirven, qué creencias te llevaron por ese camino, y trabajar en eso, porque el error que no te enseña nada es un error desperdiciado, pero el error del que aprendes, ese tiene valor, ese tiene propósito. Aceptás tu historia sin querer modificarla, porque fue necesaria para llegar hasta acá, para ser quien sos hoy. Y aunque fue dolorosa, aunque fue difícil, aunque hay cosas que desearías no haber hecho, no cambiarías nada, porque cambiar eso significaría cambiar tu presente. Y tu presente, con toda tu sabiduría, con toda tu conciencia, con toda tu fuerza, ese presente fue ganado, fue construido sobre las ruinas de ese pasado, y tiene valor precisamente por eso. La autoaceptación estoica dice algo simple pero profundo. La libertad empieza cuando dejas de huir de vos mismo, cuando dejas de esconderte, cuando dejas de fingir, cuando podés mirarte al espejo y reconocer todo, lo bueno y lo malo, lo luminoso y lo oscuro, y decir, esto soy yo, todo esto, y está bien, porque soy humano, y los humanos son complejos, son imperfectos, son contradictorios, y eso está bien. El perdón no borra lo que pasó, no puede, no funciona así. Lo que pasó, pasó, es un hecho, es parte de la historia, pero el perdón resignifica, le cambia el significado, deja de ser una condena y se convierte en una lección, deja de ser una vergüenza y se convierte en un escalón. Deja de ser algo que te define negativamente y se convierte en algo que te fortaleció. Y ese cambio de significado, esa resignificación, esa es la magia del perdón. No cambia el pasado, cambia tu relación con el pasado. Tu mente es como un lago. Cuando está agitado, cuando hay viento, cuando caen piedras, el agua se mueve. No podés ver con claridad. Todo está distorsionado. Pero cuando el agua se calma, cuando la superficie se vuelve lisa como un espejo, podés ver todo. El cielo, las montañas, tu propio reflejo, con claridad total. Tu mente funciona igual. Cuando está agitada por la culpa, por la vergüenza, por el juicio, no podés ver claramente. Pero cuando se calma, cuando aceptás, cuando perdonás, todo se vuelve claro, y desde esa claridad podés actuar con sabiduría. Tu alma es como una piedra pulida por los golpes. Cada golpe duele, cada impacto lastima. Pero con el tiempo esos golpes te pulen, te suavizan los bordes ásperos, te dan forma, te convierten en algo hermoso. Y al final, esos golpes que creías que te iban a destruir son los que te convirtieron en quien sos, los que te dieron tu forma única, tu belleza única, tu fortaleza única. Responder con serenidad no significa debilidad, significa dominio. Dominio sobre tus emociones, dominio sobre tus reacciones, dominio sobre tu paz interior. Quien grita demuestra herida. Demuestra que todavía hay algo sin sanar, que todavía hay dolor sin procesar, que todavía está a merced de sus emociones. Pero quien calla en paz demuestra fortaleza, demuestra que ya sanó, que ya procesó, que ya trascendió. Y esa serenidad, esa calma inquebrantable, impone más respeto que 1000 argumentos agresivos. Epicteto lo resumió perfectamente. Lo que perturba al hombre no son las cosas, sino la opinión que tiene de las cosas. No es lo que te dicen lo que te afecta, es lo que pensás sobre lo que te dicen. Es el significado que le das. Y cuando entendés eso, cuando realmente lo internalizás, te volvés libre, porque podés elegir qué significado darle.
Podés elegir si lo vas a tomar como un ataque o como un recordatorio de tu crecimiento. Podés elegir si te va a hundir o te va a fortalecer. Y esa elección, esa libertad, es lo que cambia todo. Si alguien usa tu pasado en tu contra, agradécelo. Si leíste bien, agradécelo, porque te está recordando cuánto creciste, te está mostrando el contraste entre quién eras y quién sos. Te está dando la oportunidad de demostrar, no con palabras, sino con tu paz, que ya evolucionaste, que ya cambiaste, que ya no sos esa persona. Y si podés escuchar eso y mantener tu calma, si podés escuchar eso sin alterarte, entonces ganaste. No porque los convenciste, sino porque te demostraste a vos mismo que realmente cambiaste. No te rebajes a explicar quién sos hoy. Mostralo con tu calma. Mostralo con tu serenidad, mostralo con tu forma de no reaccionar, porque las explicaciones se olvidan, las palabras se distorsionan, pero la energía que proyectás, la paz que transmitís, esa queda, esa se siente, esa habla más fuerte que cualquier explicación. Nadie puede herirte con algo que ya aceptaste. Esa es la verdad fundamental. Si ya aceptaste tu pasado, si ya lo integraste, si ya está en paz dentro tuyo, nadie puede usarlo como arma, porque ya no hay herida donde clavar el cuchillo, ya no hay vergüenza que tocar, ya no hay inseguridad que explotar, solo hay aceptación, y la aceptación es un escudo inquebrantable. El pasado fue tu campo de entrenamiento, no tu condena. Fue donde aprendiste, donde te fortaleciste, donde desarrollaste la sabiduría que tenés hoy. Y aunque fue duro, aunque fue doloroso, aunque hay cosas que desearías no haber vivido, ese entrenamiento te preparó para hoy. Te preparó para enfrentar lo que venga con más fuerza, más claridad, más conciencia. Y cuando alguien lo mencione, cuando alguien trate de usar ese pasado en tu contra, podés simplemente decir, ese fui yo, pero hoy ya no. Aprendí, crecí y sigo adelante. Simple, directo, sin justificación, sin defensiva, sin vergüenza, solo verdad. Y esa verdad, dicha con calma, con seguridad, con paz, tiene un poder que ningún argumento puede igualar, porque no está tratando de convencer a nadie, solo está declarando tu realidad. Y tu realidad es que evolucionaste. Y nadie puede quitarte eso, porque la verdadera sabiduría no borra el pasado, lo acepta, lo integra, lo transforma en poder silencioso, en claridad interior, en paz inquebrantable. Y cuando vivís desde ese lugar, cuando tu pasado ya no te define sino que te informa, cuando tus errores ya no te avergüenzan sino que te enseñan, cuando tu historia ya no es algo de lo que huir sino algo que te hizo quien sos, entonces sos verdaderamente libre, libre del juicio, libre de la vergüenza, libre de la necesidad de aprobación, libre para vivir plenamente en el presente, construyendo el futuro, sin las cadenas del pasado arrastrándote hacia atrás.